Cuarto día en Meadowhall. Los tres nos hemos levantado muy agitados. El ataque de los bandidos nos demostró que, efectivamente, hay alguien haciendo algo sospechoso en las cercanías del pueblo. Todavía tenemos que descubrir si tienen relación con las cartas que recibió Lady Arboris, pero ya poseemos algo más de información. Me quedé hablando con Gonzi mientras Vanessa marchaba a hablar con Cadia y Leopoldo, quienes están en nuestra lista de personas de total confianza en el pueblo. Gonzi nos salvó de un buen apuro, así que aproveché la ocasión para agradecerle de su ayuda de nuevo, dejando que él me hablara sobre sus tareas en Monster Town. Para mi sorpresa, Gonzi ha decidido quedarse en Meadowhall con nosotros hasta llegar al fondo del misterio. Está empeñado en darles una lección a esos bandidos, y además, quiere ayudarme a resolver el misterio. No podría estar de más agradecido. Vanessa se ha marchado. Gonzi y yo llegamos a la recepción de la posada y allí nos recibió Leopoldo. Cuando le preguntamos dónde estaba Vanessa, nos respondió que se había marchado a investigar una teoría que se le había ocurrido, pero que también parecía estar algo enfadada. Me imagino el motivo por el que se habrá marchado sola. Es justo, yo la dejé sola a ella ayer por la noche, pero esperaba que ya se hubiera olvidado de ello. Al menos cuento con el apoyo de Gonzi, quien cree que hice lo correcto. Por lo menos debo admirar la profesionalidad de Vanessa. Estará enfadada, pero no ha dejado de lado la investigación. Nos la encontraremos más adelante en el pueblo. A toda prisa hacia la zona este. Nuestra prioridad era hablar con Koldo y contarle lo que le había pasado a Upril. El minero se había ofrecido a ayudarnos en secreto, así que es nuestro deber informar a su capataz de lo que ha ocurrido. Nos dirigimos a toda velocidad hacia la zona este de Meadowhall, encontrándonos con Bong, quien se estaba tomando un descanso. También nos cruzamos con Arlai, quien nos comentó que todo el mundo sigue hablando sobre la reunión del día anterior. Tenemos cosas más importantes que atender ahora mismo. Los mineros asustados. Era evidente que la desaparición de Upril no iba a pasar desapercibida. Los mineros que nos encontramos de camino a la vieja posada estaban bastante inquietos, todos preguntándose sobre Upril. Algunos intentaron impedirnos el paso, pero cuando les dijimos que teníamos que hablar urgentemente con Koldo sobre la desaparición del minero, nos dejaron pasar. Una muestra más de que los mineros de Koldo son verdaderos camaradas, que se preocupan unos por los otros. Espero que su capataz esté dispuesto a escucharnos y que pueda arrojar algo de luz sobre los misterios que Upril no quiso explicarnos ayer. Koldo explica los secuestros. El capataz acababa de salir de la posada justo cuando nosotros habíamos llegado. Le hicimos un resumen de la situación e inmediatamente nos invitó a acompañarle a su despacho, donde discutiríamos el asunto más a fondo. Ante la atenta mirada preocupada de Koldo, expliqué todo lo que había pasado ayer, desde mi encuentro con Upril en el embarcadero, lo que él nos contó sobre las figuras del bosque y el posterior asalto dentro del bosque. Con un suspiro y algo de agobio, Koldo reconoció saber la historia completa y procedió a contarnos lo que sabía. Los bandidos del bosque ya habían secuestrado a otros mineros antes de llevarse a Upril. ¿Nadie puede acercarse al templo? Koldo tomó la drástica decisión de bloquear todas las entradas al bosque para impedir que los habitantes de Meadowhall fueran asaltados por los bandidos. Sin embargo, reconoce que piensa que es muy extraño que él y los mineros sean los únicos en toda la zona que hayan visto a los bandidos. Koldo incluso cree que uno de los 3 representantes podría estar al tanto, pero queriendo ocultarlo al público.
Los bandidos vigilan todos los caminos que llevan al Templo del Bosque, una estructura que el propio Koldo quería visitar al finalizar las reparaciones del pueblo. Nunca se les ha visto fuera del perímetro del bosque, siempre escondiéndose tras los árboles preparándose para emboscar a los incautos que se acerquen. El rastro de los bandidos. Antes de que pudiéramos ofrecer nuestra ayuda, Koldo me hizo la misma petición que Upri, que llegara al fondo del asunto, descubriese quiénes son los bandidos y qué pretenden hacer en el templo, y que por favor rescatase a Upri y al resto de mineros secuestrados. Por supuesto, acepté. Tras esto, Gonzi y yo le acompañamos hasta la entrada de la posada, donde le explicaría la situación al resto de mineros. Nuestro siguiente movimiento debería ser intentar localizar a los bandidos que se llevaron a Upri. No pudieron volver a esconderse en el bosque porque los habríamos visto. Debemos registrar la posibilidad de huida en cada uno de los 4 puntos cardinales alrededor de Meadowhall. Al oeste de Meadowhall, el establo. En la zona oeste del pueblo, junto al cruce que llevaba a la plaza del kiosco, se encontraba un humilde establo construido por Artarum, quien también se encargaba de su mantenimiento y del cuidado de los caballos que allí se guardaban. Artarum nos explicó que, hace tiempo, las personas que recorrían esta parte de Fereste solían ir en caballo, pero que con la aparición de los monstruos alrededor de la ciudad central de la región, dejó de utilizarse este método de transporte. Él aún cuida de los caballos que quedaron en Meadowhall, esperando que algún día los monstruos dejen de atacar para poder volver a utilizarlos. El encargado del establo nos confirmó que no había visto nada sospechoso en el bosque que rodea la zona oeste de Meadowhall, y no parece que sepa nada sobre los bandidos. Al este de Meadowhall, el Valle Helado. Yo ya había estado en la zona este, formada por las praderas nevadas separadas de Meadowhall por un bosque de abetos, pero no poseemos información sobre la región como para poder rastrear a los bandidos. Al volver al cruce, nos encontramos con Jasper, Inco y Tavi, quienes nos recomendaron preguntar a los granjeros de la colina en la que se encontraba el restaurante de Ingrid. Siguiendo sus indicaciones, primero visitamos el laboratorio de Olga, quien nos explicó en mayor detalle las ubicaciones en las que habían aparecido los monstruos en la zona este del pueblo, concordando con el patrón que habían notado de no aparecer 2 veces en el mismo punto. Los granjeros de la colina nos dijeron todo lo que necesitábamos saber. Habría que caminar una gran distancia por el Valle Helado para llegar a algún lugar sin nieve. No vimos a los bandidos huir por allí, así que no escaparon hacia el este. Al sur de Meadowhall, el bosque. Nuestra siguiente región a investigar era el sur, conformado por un extenso bosque al otro lado del río, conectado con el pueblo únicamente por un puente de madera. Curiosamente, los granjeros de la colina nos dijeron que no deberíamos visitar el bosque, ya que es una zona protegida a la que casi nadie tiene permiso para acceder. Al terminar nuestra charla con ellos apareció Víctor, el granjero con ganado dentro del pueblo, quien se ofreció a darnos información sobre el bosque. Lo acompañamos hasta la granja, junto a la plaza de la Torre de Agua, donde nos explicó que hace muchos años el bosque estaba abierto al público, pero que ahora nadie se acercaba por la zona. También nos dijo, de manera indirecta, que los bandidos no escaparon hacia el sur, ya que él y Artarum estuvieron charlando por la noche en la plaza delante del puente. ¿El señor Dritz, el padre de Lady Arboris? Cuando regresábamos a la plaza central del pueblo, escuchamos a un hombre exclamando el nombre de Gonzi, y cuando nos giramos, el reportero reconoció a la persona y la saludó, presentándomela. Se trataba del señor Dritz, uno de los fundadores de Wenston y una persona adinerada que Gonzi había entrevistado hace tiempo. El caballero nos comentó que había venido a Meadowhall a ver a su hija, y nos ofrecimos a acompañarle en su trayecto hasta su casa, Gonzi charlando con él, aprovechándose para desahogarse de los TikToks Tom, mientras yo pensaba en el camino que podríamos seguir para llegar al norte. Mi sorpresa cuando nos vimos delante de la puerta de la mansión Arboris fue clara. Lady Arboris era la hija del señor Dritz. Al norte de Meadowhall, el glaciar. La zona norte del pueblo limita directamente con la colina del enorme glaciar, que conecta con el valle helado del este. Tendremos que acercarnos desde algún acceso para poder comprobar con nuestros propios ojos si los bandidos han escapado por ahí.
Si no encontramos pruebas de que los maleantes hayan pisado el glaciar, ya podremos dar por hecho la quinta posibilidad. Siguen escondidos en el bosque que rodea el templo. Al norte de la cafetería había un pequeño camino que cruzaba la arboleda tras la mansión Arboris, y vimos unas escaleras que subían al glaciar. Ese será nuestro siguiente objetivo. Puerta cerrada hacia el norte. Sobre las escaleras del glaciar se encontraba una pequeña plaza, rodeada de unas vallas bastante robustas y con un arco de entrada sobre el que se encontraba apoyado uno de los mineros de Coldo, concretamente uno de los ayudantes de Opril, otro supervisor. Pese a contar con el apoyo del capataz y tener intenciones de ayudarles, el minero nos ha negado el acceso al glaciar, recordándonos los peligros que pueden acechar en las zonas alejadas de núcleos habitados en las regiones. Se mostraba serio, pero en el fondo podía notar su inquietud. Contarle lo ocurrido con Upril no nos ayudó demasiado, ya que se negó rotundamente a dejar pasar a nadie. Tuve que intervenir para que Gonzi no le respondiese de forma no amistosa, pero yo también creo que podemos cuidarnos solos. Reencuentro con Vanessa. Como no íbamos a convencer al minero de que nos dejase pasar, el enfurecido Gonzi y yo volvimos sobre nuestros pasos. No habíamos obtenido nada de información sobre la zona norte del pueblo, y debíamos investigar un poco más. Entonces apareció Vanessa, que nos miró fijamente con una cara muy seria y, de repente, estalló con una sonrisa diciéndonos que no había descubierto nada y que su teoría ya no tenía tanta fuerza. Ni siquiera nos la contó. Pero por lo menos ya no parece estar enfadada conmigo. No me parece mal que se haya dado un paseo por el pueblo. Le contamos todo lo que habíamos hecho hasta el momento, y lo primero que nos dijo fue que le sorprendía que nadie supiera sobre los bandidos ni los secuestros. Vanessa también cree que alguien en Meadowhall lo sabe, pero lo está ocultando. ¿Será verdad? Tari y la cueva del glaciar. Íbamos de camino a la posada para preguntarles a Cadia y Leopoldo acerca de otro camino alternativo al glaciar del norte cuando nos encontramos con Tari, el amigo de Jasper y de Inco, que nos estaba buscando. Parece que hemos tenido suerte. Tari siempre está pensando en jugar en el glaciar, ya que le encantan el hielo y la nieve, y por eso sabe que hay un pasadizo secreto que lleva al refugio de la mina del norte, un pequeño asentamiento al norte del pueblo ubicado en el glaciar. Tari cree que allí encontraremos a alguien que nos proporcione más información. Tras la tienda de Always Stylish hay una sucesión de cuevas que se adentran en las profundidades del glaciar, pero que comunican con el refugio. Con Tari distrayendo a los mineros de la zona, los tres pudimos escabullirnos sin problema y atravesar las cuevas. El refugio de la mina del norte. El paseo a través de las cuevas duró bastante más de lo que esperábamos. Quizás un camino recto habría sido mucho pedir, pero por suerte no nos perdimos por las cavernas. En la superficie nos esperaba una pequeña cabaña, el refugio que buscábamos y la gélida extensión del hielo azul, brillando bajo la luz del sol. Sorprendido de nuestra llegada estaba Faust, el minero del glaciar, cuyo trabajo es guiar a los exploradores que llegan a la región a través del frío hielo y ofrecerles un lugar en el que resguardarse de los elementos. Por desgracia, su respuesta a nuestra pregunta fue la que nos temíamos. Faust no vio a ninguna figura sospechosa salir del bosque ni cruzar el pequeño río que separa la zona norte de la arboleda con el glaciar. Las ruinas de hielo. Faust nos explicó que existen unas ruinas en la zona noroeste del glaciar que atraen la atención de muchos viajeros, pero que hace mucho tiempo que nadie las visita por culpa de los monstruos que rodean Meadowhall. También nos comentó que él mismo, aunque no supiera gran cosa sobre historia, creía que existía una conexión entre las ruinas del hielo y el templo del bosque. Ni rastro de los bandidos. Hemos visitado los 4 límites del pueblo de Meadowhall, en los 4 puntos cardinales. Con la información que hemos conseguido, podemos afirmar casi con total seguridad que los bandidos nunca abandonaron el bosque, y eso me lleva a pensar que están utilizando el templo como su guarida. Es probable que los mineros secuestrados se encuentren allí. Esto también destaca el hecho de que nadie, a excepción de Coldo y sus mineros, sepa sobre la existencia de los bandidos. ¿Será cierto que solo atacan a quienes se acercan al bosque y que no tienen nada en contra de las buenas gentes de Meadowhall? Si eso fuera así, ¿podrían ser ellos los autores de las cartas de amenaza?
Quizás pretenden actuar de forma más pacífica con Lady Arboris, no interviniendo directamente, pero sí que han anunciado que algo malo ocurrirá en el pueblo. Todavía tenemos que hallar las conexiones entre todo lo que sabemos,